El conflicto también te ayuda a ser más asertivo y a darte cuenta o a vivir experiencias. Hay un inconsciente colectivo y un consciente familiar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros albergamos en nuestro inconsciente están ahí, que te ocurren en tu vida y puedes ser más honesto contigo mismo y con los demás. De hecho, el conflicto siempre habla más de ti que del otro. Los beneficios que tiene el tener un conflicto, primero te ayuda a conocerte a ti mismo. Hola, hoy vamos a hablar en qué nos ayuda el conflicto. El conflicto lo hemos etiquetado como algo malo. De hecho, siempre que se da un conflicto entre dos personas, solemos callarnos, lo vemos como algo malo, como algo prohibido, y solemos hacer cosas como, mejor nos callamos, no decimos nada, y después ponemos la cara de todo está bien, vamos a quedar bien. Lo solemos hacer por respeto hacia nosotros y hacia los demás. Cuando tenemos un conflicto con nuestro padre o nuestra madre, pero voy a poner el ejemplo del padre, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con nuestro padre, para el inconsciente no hay división o separación, o es diferente lo que es tu vínculo familiar del trabajo. Para el inconsciente, ya sea la familia como el trabajo, es lo mismo. Entonces, partiendo de esa premisa o de esa base, si tú tienes un conflicto con tu jefe, ese conflicto lo estás teniendo con tu padre. Y viceversa, si tienes un conflicto con tu jefe, lo tienes con tu padre. Y si lo tienes con tu padre, lo tienes con el jefe. Y así es como realmente nos damos cuenta de dónde están esos conflictos que tenemos que ir viendo, pararlos y observar y poder cambiar esa información que llevamos inconsciente, ya sea lo que hemos vivido desde pequeño o el inconsciente colectivo o el inconsciente familiar. Como hablaba Carl Gustav Jung, él decía que hay un inconsciente colectivo y un consciente familiar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros albergamos en nuestro inconsciente están ahí. Eso es una información que se pasa de abuelos a padres a hijos. La energía, como es una energía, no se destruye, simplemente se pasa de generación en generación. Y esa información es la que tú tienes que ver en ti mismo para poder comprenderla y trascenderla, ya hacer algo que ellos no pudieron hacer. Eso es lo que se llama honrar a tus padres, es decir, poder ver aquello que ellos no vieron de una manera diferente. Los beneficios que tiene el tener un conflicto, primero te ayuda a conocerte a ti mismo, porque ese conflicto en sí lo estás teniendo con esa persona, X, el conflicto que sea, pero en realidad, si lo vemos desde esta premisa o de este punto de vista, porque para el inconsciente o para el universo, el otro no existe, el otro viene a traer algo que tú no puedes ver sin que esté el otro. De hecho, el conflicto siempre habla más de ti que del otro. El conflicto también te ayuda a ser más asertivo y a darte cuenta o a vivir experiencias que te ocurren en tu vida y puedes ser más honesto contigo mismo y con los demás. Cuando evitamos el conflicto, lo que nos pasa es que entramos en crítica. Después de la crítica, pasamos a posicionar. Y después de posicionarnos, viene el resentimiento, ¿no? Entonces eso pasa en todas las familias. Pero si yo tengo un conflicto con una persona, por ejemplo, yo tengo un conflicto con mi madre. Voy a comer en la mesa donde está mi madre. Yo me llevo a mi madre aparte, me siento con ella y le digo, mira, ma, a mí me está pasando esto y esto y esto contigo. Ahí me paro y observo que ese conflicto que tengo con ella me va a ayudar a ver algo de mí. Eso es lo más importante. Es que el gran regalo no es culpar al otro, porque cuando lo hacemos desde el ego o desde una mente dual, el otro tiene la culpa. Y eso cuesta verlo, porque estamos acostumbrados a que sea así. Es así, punto, y no te lo cuestionas. Si eso me está molestando, está en mí, no está en el otro. Entonces, dejo de jugar al juego de la culpabilidad, dejo de verlo desde una mente dual y me voy a una mente más holística, una mente más individual, una mente no dual. Lo que he querido transmitir con este vídeo es que veamos el conflicto como una oportunidad para cambiar, que no tengamos miedo de tener conflicto, siempre y cuando, como yo digo, la sangre no llega al río. Importante de que cuando tengas una emoción no la reprimas, porque nos hemos habituado a reprimir las emociones. Es decir, porque toda emoción que tú reprimas, tarde o temprano saldrá. Porque es lo típico que te ha pasado, que a lo mejor de repente tienes un conflicto con una persona, una situación que no has arreglado y aguantas, callas, o puedes estar al otro lado siempre con broncas, pero realmente no llegas a la esencia de ese conflicto, porque las emociones no son buenas ni malas. Sí es importante verlas y observarlas, te va a mostrar algo que está en tu inconsciente. Pues nada, espero que les haya gustado este vídeo, que se suscriban al canal, que le den me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!